Esta es la tercera clase del módulo, entonces me toca compartirles pantalla de nuevo. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Licen. Ok, entonces ya estamos listos. Bueno, el día de hoy vamos a ver la gestión del riesgo de mercado, que incorpora la gestión del riesgo cambiario y también del riesgo de tasa de interés. Ok, entonces, retomando la forma de evaluación de este módulo, hemos hecho ya 4 ejercicios prácticos. Cada uno de estos ejercicios valió o vale 10 puntos de la nota final. Vale recalcar que hoy vamos a hacer solamente un ejercicio práctico más, que va a ser más que ejercicio práctico una pregunta de análisis. No va a ser un ejercicio con cálculos numéricos, pero este también va a valer 10 puntos, entonces van a ser en total 50 puntos de ejercicios prácticos desarrollados en clase, más 50 puntos de su examen final, que va a tomarles entre 60 a 120 minutos, dependiendo de qué tanto hayan podido repasar del material. De repente van a tener que repasarlo hoy mismo para poder dar el examen. El examen solamente lo pueden responder el día de hoy. Entonces, cuando terminemos de revisar esta parte del módulo, que sería riesgo de mercado, les voy a compartir el link con la evaluación, que son 15 preguntas teóricas y de análisis. Y esperaría que me respondan hasta las 7 de la noche de hoy, 7:30 a más tardar, porque no creo que les tome más tiempo de eso, considerando que tienen media tarde para poder dar su examen. Entonces, así es como vamos a continuar evaluando en este módulo. Ok. Bien, entonces retomando, ¿qué es el riesgo de mercado? De acuerdo con la ASFI, es la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas por variaciones adversas en los factores de mercado, como son las tasas de interés, los tipos de cambio, y señala precios de activos subyacentes en operaciones financieras. En el caso de los bancos en Bolivia, aplica más a tasas de interés y tipos de cambio, porque pues son los precios de ese tipo, bueno, de los activos y de los pasivos y el precio al final de la moneda nacional, ¿cierto? Ahora, para el tema de riesgo cambiario, nosotros contamos con normativa ASFI que nos regula a través de 2 reglamentos. El reglamento para control de la posición cambiaria y el reglamento para la gestión del riesgo cambiario. Sin embargo, para riesgo por tasa de interés no tenemos regulación específica de ASFI todavía. Entonces, bueno, por buenas prácticas se implementan algunas herramientas que son muy útiles en el análisis, como el análisis de la tasa promedio ponderada o el calce de tasas, al que también se le conoce como análisis gap o análisis de brechas de tasa de interés. Entrando al tema de riesgo cambiario, el riesgo cambiario, de acuerdo con la ASFI, está digamos, reglamentado a partir de los documentos que les dije en la anterior diapositiva, estos dos, que son en realidad capítulos del libro de la ASFI, del libro 3, título 4, de la recopilación de normas, lo pueden ver en este link si ingresan directamente, así como todas las otras normas de riesgos, de liquidez, de riesgo operativo, etcétera. El reglamento de la posición cambiaria o para el control de la posición cambiaria requiere que primero entendamos qué es posición cambiaria. La posición cambiaria no es nada más
que la diferencia entre los activos y pasivos denominados en moneda extranjera. En Bolivia, moneda extranjera entendemos por dólares americanos. Si estuviéramos manejando euros también, porque hubo una época, no sé si algunos se acuerdan, pero algunos bancos sí ofrecían cajas de ahorro o instrumentos tipo de PFs, inclusive denominados en UFB, que también es válido, o en euros. Pero no es la coyuntura actual, ¿verdad? Entonces, consideremos que solamente se trataría del caso de dólares estadounidenses para efectos de esta clase. Cuando la posición cambiaria, es decir, la diferencia entre activos y pasivos, como lo ven en esta fórmula, nos sale un valor positivo, entonces la llamamos posición larga. Los activos en moneda extranjera son mayores a los pasivos en moneda extranjera. Cuando el valor es negativo, es decir, lo contrario, entonces los activos en moneda extranjera son menores a los pasivos en moneda extranjera. Y también existe la tercera figura de posición cerrada, cuando ambos se netean y no tenemos ninguna posición cambiaria en particular. Entonces, el riesgo prácticamente es cero cuando eso sucede y así es como se le conoce. Ahora, ¿qué límites regulatorios tenemos de acuerdo con la ASFI? ASFI nos exige que, digamos, pongamos techos a nuestras posiciones largas, cortas, en moneda extranjera, mantenimiento de valor y otras monedas extranjeras, como le llaman acá, OME, y también para UFBs. Claro que yo sepa, ya a estas alturas no hay ningún banco que concentre una cantidad significativa de activos o de pasivos en UFB, pero lo tienen por si acaso este límite. La posición larga dice, según la ASFI, no debería ser más del 50% del patrimonio neto de la entidad cuando tengamos más activos que pasivos. Cuando tengamos más pasivos que activos en moneda extranjera, no deberíamos tampoco concentrar más del 50%, pero del patrimonio contable. ASFI tiene tiene desplegadas las fórmulas para cálculo del patrimonio neto. El patrimonio contable no es nada más que lo que aparece en el balance general, pero para el patrimonio neto conozco que hay algunos ajustes que se realizan por parte de la ASFI, o sea, para los que conocen en la práctica, ASFI se toma el trabajo de realizar este cálculo, tanto del patrimonio neto como del capital regulatorio de cada banco, y se lo mandan en una cartita al banco cada mes. Entonces, cada mes el banco se entera de cuánto es su capital regulatorio y cuánto es su patrimonio neto de acuerdo con la ASFI. Entonces, con esos datos recién se pueden calcular estos límites diarios. Eso es uno. Ahora, ¿por qué es importante controlar la posición cambiaria? Es importante porque, bueno, es la mejor forma de reducir el nivel de exposición al riesgo cambiario. Primero tenemos que conocer y controlar, gestionar cuál es la posición cambiaria de una entidad. Conociendo, por ejemplo, el apetito de riesgo de una entidad, digamos que su apetito de riesgo es $50,000 en un año. Estamos hablando de un banco pequeño. Podría ser mucho más, claro, en el caso de un banco grande. Depende del análisis que se haya realizado sobre niveles de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. ¿Qué pasa si el banco está dispuesto a tolerar una pérdida o está cómodo con una pérdida de máximo $50,000 en el año? Entonces, sabiendo esto, puede tomar decisiones sobre la moneda en la que va a preferir denominar sus activos o pasivos, porque tendría que saber este banco, por ejemplo, si mantiene una posición larga, que sería, en términos de banco, tener una alta concentración de cartera en moneda extranjera, que también, si se acuerdan algunos,
antes del gobierno de Evo Morales, era bastante común que los bancos tengan altos, bueno, no altos niveles, no, pero una proporción significativa de cartera de préstamos en dólares. Entonces, si el banco decide hacer esto en un contexto como hoy, ¿será que conviene? Este es uno de los ejercicios de los que le estaba hablando. El que va a valer 10 puntos, la única pregunta de esta clase es para envío en una hoja Word. Quisiera que me envíen su respuesta vía Moodle hasta mañana a las 23:45. Si usted fuera dueño de un banco, ¿le convenía mantener posición larga en moneda extranjera entre el 2011 y el 2021? Que es cuando el gobierno, la política cambiaria del gobierno definió que el tipo de cambio sea 6.86 y 6.96 y se quedó ahí el nivel del tipo de cambio hasta la fecha. Entonces, ¿qué pasaba con los bancos si ellos quisieran, si hubieran querido colocar cartera en dólares en ese periodo? Hubiera sido bueno, hubiera sido una mala idea tal vez, porque como no ha subido el tipo de cambio, entonces ellos no están ganando nada en particular, más bien están pagando impuestos de impuesto a la transferencia, el impuesto a la venta de moneda extranjera, tantas otras medidas que se han adoptado para desincentivar el uso de la moneda extranjera, pero no me estoy yendo tanto al, a la pregunta con respecto a qué políticas ha establecido el gobierno de Evo Morales para desincentivar el uso de moneda extranjera, sino ignorando todo eso y asumiendo que no estuvieran cobrando impuestos por, por nada, por el uso del dólar, le hubiera convenido a este banco mantener una posición larga en ese periodo. ¿Y qué pasa si le convenía, digo, qué pasa con el periodo antes del 2011? Digamos del año 2005 al 2010, cuando se depreciaba el boliviano diariamente casi, y era súper normal. Era conveniente en esa época mantener posición larga en moneda extranjera. Ay, voy a ponerle convenía mantener posición. Entonces, lo que quiero que hagan es imaginarse que ustedes son los principales dueños de un banco y qué opinan sobre esto. Si les convenía, entonces ¿por qué? Y si no les convenía, ¿por qué también? Si quieren pueden hablar de las otras medidas de política cambiaria que ha establecido el gobierno, como la política o como eran las campañas de bolivianización que hubo, tratando de incentivar a la gente a que utilice el boliviano por las buenas, digamos, en lugar de la moneda extranjera. Pueden mencionarlo, pero tomen en cuenta que haciendo a un lado todas estas políticas, si solamente hablamos de tipo de cambio, sí, de repente sí le convenía al banco mantener una posición larga o mantener, en otras palabras, un alto nivel de cartera de préstamos en esa época. O pueden asumir para su respuesta, si quieren, que el, el tipo de cambio en ese periodo subió, quizás un boliviano, 3 bolivianos, o subió gradualmente hasta llegar a 10 bolivianos y que bajo ese contexto sí nos hubiera convenido concentrar activos en moneda extranjera o mantener posición larga. Ese es uno de los ejercicios. Bueno, eso sí se los dejo para hasta mañana, por favor. Voy a igual habilitar la opción en el Moodle para que puedan cargarlo. ¿Qué más? El riesgo cambiario. No sé si alguien tiene alguna duda, por si acaso. Bueno, el riesgo cambiario, según la normativa ASFI. Ya pasando al otro reglamento, el reglamento para la gestión del riesgo cambiario, ASFI nos exige que se calcule y monitoree un indicador de riesgo cambiario al que le llama ratio de sensibilidad de balance.
el cual guarda estrecha relación con los límites de posición cambiaria. La fórmula es bien engorrosa, me parece, para lo que en verdad significa este ratio. No es más que tomar la posición cambiaria que sale aquí en valor absoluto, o sea, activos menos pasivos en valor absoluto, y dividir eso entre el capital regulatorio. Ese es el ratio de sensibilidad de balance. Lo que pasa es que la ASFI considera todo qué sé yo, una explicación matemática de si hubiera activos y pasivos denominados en otras monedas, inclusive la posición en oro para aquellos bancos que deseen captar o mantener recursos en oro, que creo que ya después de Bretton Woods, creo que ya no, ya no es tan popular el uso del oro. Entonces, para saber mayor detalle sobre las fórmulas de cálculo del ratio, que es prácticamente posición cambiaria entre capital regulatorio, pueden dirigirse a este anexo de ASFI. Voy a entrar por si acaso, a ver si se puede, si está válido el link. Ahí está. Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario. Entonces aquí tienen una explicación más detallada, donde PL es posición larga, PC es posición corta. Entonces se realiza la sumatoria de todas las posiciones largas, de todas las posiciones cortas. Se saca el máximo de las posiciones, entre las posiciones largas y cortas por moneda, a la que se le suma la posición en oro. Y después de eso recién se saca el máximo entre las posiciones, si no me equivoco. Aquí está. Entonces, esa es su medida de riesgo cambiario. Pero el ratio de sensibilidad de balance, que es el que en la práctica usan los bancos, es básicamente eso, es la posición cambiaria dividida entre el capital regulatorio, que ya les comenté, es un dato que es calculado por la ASFI y que se lo envía a los bancos cada mes. Entonces, bueno. ¿Qué más? De acuerdo con la ASFI, los bancos requieren definir un límite interno para el ratio de sensibilidad de balance. Ese límite interno obviamente no puede contravenir ni puede contradecirse con el cumplimiento de los límites regulatorios de posición cambiaria ya definidos. Entonces, la entidad tiene que hacer un análisis del comportamiento del ratio de sensibilidad de balance, de su apetito de riesgo, tiene que ver estrategias de negocio, estrategias de fondeo, de finanzas, de todo. Tiene que ver un análisis, en lo posible, un trabajo en equipo con el área de finanzas y con el área de negocios para poder definir ese límite. Pero en la práctica no hay mucha ciencia más que respetar que ese ratio, que cualquier incumplimiento de ese ratio no signifique un incumplimiento en los límites de posición cambiaria. Nada más. En ese sentido, tenemos pues dos herramientas para la medición del riesgo cambiario que se practican a la fecha: los límites de posición cambiaria y el ratio de sensibilidad de balance, que se debe monitorear y medir diariamente. Ya en la parte de la gestión del riesgo como tal, ¿cómo podemos gestionar el riesgo cambiario? El riesgo cambiario, como todos los tipos de riesgo, tienen que tener políticas para identificar, medir, controlar, monitorear, divulgar, mitigar. Entonces, para identificar el riesgo cambiario, nuevamente se toman en cuenta factores de riesgo interno y externos. Estrategias de negocio para captar recursos en moneda extranjera, cuál va a ser la posición cambiaria producto de esas estrategias. Entre los factores externos se tiene que identificar si estamos en coyuntura de inestabilidad económica o política, variaciones abruptas en el tipo de cambio o en la política cambiaria. Incluso se puede ir más allá y hacer un monitoreo de las variaciones de los determinantes del tipo de cambio, que por país varía un montón, lógicamente. Para nuestro caso, como somos un país que depende mucho de los ingresos por la venta de gas natural, todavía,
Entonces dependemos o el tipo de cambio está muy vinculado al nivel de reservas internacionales netas. Mientras menores sean estas reservas, entonces es más probable que el tipo de cambio varíe el día de mañana. También se podría monitorear el precio del petróleo, porque el precio del petróleo tiene un efecto directo en nuestra economía, ya que el precio al que vendemos el gas está indexado a ese precio del petróleo WTI específicamente, no el Brent. También hay que analizar cambios en el enfoque de la política económica, en el índice de tipo de cambio efectivo y real. Esto lo pueden ver en reportes del Banco Central, si les llama la atención, y también su interpretación, porque ese índice de tipo de cambio nos dice qué tan competitivo está nuestro tipo de cambio respecto al de nuestros socios comerciales. Entonces, de repente todos los países de la región están devaluando su moneda, menos nosotros. Tarde o temprano nos va a tocar entonces, si es que son socios comerciales importantes nuestros. ¿Y qué más? Se puede armar un sistema de alerta temprana y se puede contar con un monitoreo mínimamente anual de estos factores y plasmarlos en un informe. Eso nos sirve para cumplimiento ante la ASFI y para diseño de estrategias a nivel de todo el banco. Entonces, bueno, por un lado está eso. ¿Qué más? Podemos medir el riesgo cambiario a partir de los límites regulatorios que acabamos de ver. También nos sirve utilizar el flujo de caja proyectado a corto plazo, o sea, con proyecciones diarias, semanales y hasta un mes del dinero que manejamos en moneda extranjera, y el calce de plazos también se tiene que calcular por separado para moneda extranjera. Se pueden realizar pruebas de tensión, pruebas de estrés, aplicando supuestos de variación para escenarios extremos. Es decir, hay algunas organizaciones como, creo que es Fundación Millennium, que al 2018 proyectaban que el tipo de cambio ya debería estar en 9.38, algo así, 9 bolivianos por dólar. Si esto se materializa y el gobierno deja de aplicar las políticas bueno, en este caso se llamaría crawling peg a la variación del tipo de cambio gradual día por día, sino que se lanzan a la devaluación de una, y de 6.86 o 6.96 lo suben a lo que debería ser el valor real del boliviano. Entonces le ponen al tipo de cambio 9.38. ¿Cómo nos afecta en términos de balance y también a nuestros ingresos? Todo lo que tengamos identificado como ingresos en moneda extranjera en nuestro estado de resultados va a ser afectado. También la posición cambiaria y el valor patrimonial de la empresa o de la entidad. Entonces, a eso se refieren con pruebas de tensión o pruebas de estrés. Se puede aplicar un supuesto de ese tipo. O pueden hacer su propio análisis y decir, bueno, el tipo de cambio a estas alturas debería ser 12 bolivianos. O podría ser centavo por centavo, o podrían aplicar diferentes niveles de tipo de cambio hasta encontrar uno que realmente afecte a la entidad, para decir, hasta esto podríamos aguantar de evaluación sin que nos afecte al apetito de riesgo. O sea, no vamos a perder más de $50,000 por esta mera variación en un día. Algo así. Entonces, ¿qué más? Tenemos la medición de la volatilidad o valor en riesgo, que ya conocen cómo se calcula. Es exactamente igual para tipo de cambio. Solo necesitan una serie diaria o semanal, de preferencia diaria, para que puedan calcular el valor en riesgo o la volatilidad de ese precio, del precio del dólar. ¿Cómo más se gestiona el riesgo cambiario? Se gestiona a través de los controles que aplica la Gerencia de Finanzas y Administración o Tesorería. Nuevamente a través de la programación financiera, es decir, a través de sus programas de liquidez de largo plazo en moneda extranjera, en qué van a invertir en moneda extranjera,
cuánto planea colocar de cartera el banco según su plan estratégico anual. Igual para el corto plazo, en términos de proyección del flujo de caja. Y bueno, también a través del control de la posición cambiaria, reportando siempre a la ASFI por escrito si es que algún límite se incumple, porque estos límites regulatorios que les muestro de tipo de cambio, de riesgo cambiario, no son necesarios, no es necesario mandarlos a la ASFI todos los días, pero si se incumplen un día, se tienen que avisar a la ASFI y se tiene que explicar por qué se incumplió y qué es lo que se va a hacer para corregir ese desvío. Entonces, es pues una falta grave no hacer eso. No sé por qué nos ha pasado. ¿Qué más? Tenemos la etapa de monitoreo, nuevamente a través de la revisión de factores externos e internos, o sea, hay que evaluar diariamente los límites regulatorios, las máximas salidas de depósitos diarias en moneda extranjera. A partir de factores de riesgo externo se puede hacer un benchmarking con el sistema financiero trimestralmente. Por ejemplo, los demás bancos están captando o colocando en moneda extranjera. Son bancos similares al nuestro en cuanto a nicho de mercado. Entonces, esa es una forma de monitorear. ¿Cómo se mitiga el riesgo cambiario? A diferencia del riesgo de liquidez per se, el riesgo cambiario se puede mitigar a través del cierre de la posición cambiaria. ¿Se acuerdan que teníamos posición larga, tenemos posición corta, pero también tenemos la posición cerrada, donde activos y pasivos son casi iguales o iguales? Entonces, termina siendo cero la posición y ahí no hay mucho riesgo cambiario que gestionar. Se podría hacer en un mundo ideal a través del uso de swaps o futuros de tipo de cambio, que son instrumentos o compromisos para la compra o venta de moneda extranjera a un precio fijo, donde ya no estaríamos a la merced de lo que decida el gobierno para el tipo de cambio mañana, sino que ya tendríamos pactado a qué monto vamos o a qué precio vamos a transar los dólares y con eso nos estaríamos cubriendo del riesgo cambiario, pero no en Bolivia al menos creo que ya no, o no se practica esta herramienta todavía. Igual que con riesgo de liquidez, la divulgación o comunicación del riesgo cambiario se realiza internamente también a nivel ejecutivo, al directorio, al comité de riesgos, a las gerencias de área y también a nivel táctico a las jefaturas involucradas en el manejo de la posición cambiaria para adoptar acciones inmediatas. Y a nivel operativo se debería mencionar o compartir a todos los niveles jerárquicos para que sepan identificar y reportar alertas de variación de tipo de cambio. Externamente, de nuevo, se puede divulgar o comunicar a través del vocero oficial de la entidad financiera. O sea, no es un jefe de agencia, ¿verdad? Tiene que ser la persona designada por el banco. Puede ser el gerente general o un gerente de comunicaciones, el gerente de finanzas, tal vez solo el gerente general o quien haya definido la entidad según su manual de gestión de la crisis. Después, ahí tenemos un descanso de 15 minutos. A ver, chicos, voy a omitir este descanso, lo voy a pasar para las 16 horas, así vamos a avanzar un poquito más, pero me voy a poner una alarma aquí. Ya. Ok, entonces, eso sería por el lado del riesgo cambiario. Ahora entremos al tema de riesgo de tasa de interés. Tenemos para eso un video cortito para entrar en contexto. Les voy a compartir el audio enseguida. Un ratito, por favor. A ver. Compartir sonido. ¿Me avisan si pueden escuchar? Quizás se haya dado cuenta
¿Se escucha? De que las tasas de interés de préstamos y cuentas Sí, ¿verdad? Sí, Licen. Ah, ya, perdón. Ahora sí. quizás se haya dado cuenta de que las tasas de interés de préstamos y cuentas de ahorro cambian de vez en cuando. Por ejemplo, un año quizá pague cierta tasa de interés por un préstamo para automóvil, pero la próxima vez que compre uno, la tasa puede ser varios puntos porcentuales mayor o menor. ¿Por qué las tasas de interés suben y bajan? Bien, el proceso real es mucho más complicado, pero básicamente, las tasas de interés fluctúan como resultado de cosas que hace la Reserva Federal para mantener la economía estable. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y tiene dos objetivos principales: mantener los precios estables, es decir, asegurarse de que la inflación no se descontrole, y fomentar la creación de empleos cuando el empleo es bajo. Cuando muchas personas no tienen trabajo, la Reserva Federal intenta promover la creación de empleos al disminuir las tasas de interés. Cuando las tasas de interés disminuyen, pedir dinero prestado es más económico, y por eso las personas y compañías probablemente soliciten préstamos. Como resultado, gastarán más dinero. Ese aumento de consumo impulsará la economía con la esperanza de llevar a la creación de empleos. Piénselo de esta manera. Si compra una casa, es posible que contrate una empresa de mudanza y pintores, y quizás compre muebles y plante algunas flores que compró en el centro de jardinería. Y la persona que le vendió la casa necesita un lugar para vivir, así que tal vez haga lo mismo. El efecto neto de este gasto ayuda a crear empleos nuevos. Por otro lado, si la inflación es alta y los precios aumentan demasiado rápido, la Reserva Federal quizá intente desacelerar la economía y estabilizar los precios al aumentar las tasas de interés. Cuando esto ocurre, solicitar un préstamo es más costoso. Entonces, es menos probable que las personas pidan dinero prestado y comprarán menos cosas. Esto significa que habrá una menor demanda de bienes y servicios, lo que hace que los vendedores bajen los precios. Como resultado, esos precios se estabilizarán. Al hacer que las tasas de interés aumenten y disminuyan en ciertos momentos, la Reserva Federal intenta estabilizar los precios, crear empleos y mantener la economía segura. Entender por qué es probable que las tasas aumenten y disminuyan puede ayudarle a tomar mejores decisiones financieras. Bueno, ok. Entonces, de acuerdo con este video, pueden evidenciar que la tasa de interés no solamente es un mero indicador o una mera variable que utilizan los bancos para gestionar sus activos y pasivos, sino que también es algo que parte del gobierno central a través de su Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, Banco Central de Bolivia. Bueno, la autoridad monetaria que esté a cargo de definir esas tasas de interés, porque tiene un efecto multiplicador en todo. Entonces, es importante monitorear también esa tasa de interés por su impacto en la economía, en la generación de empleo, en la colocación de cartera, obviamente. Y así, entonces, habiendo entrado en contexto sobre la tasa de interés, ¿qué es el riesgo de tasa de interés? De acuerdo con la ASFI, y esto es sacado de la guía de riesgos porque no tienen regulación, como les había mencionado antes, es el riesgo o la posibilidad de que la entidad financiera incurra en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las tasas de interés, sean estas fijas o variables. Ahora, hay otros dos conceptos que me parece importante que conozcan. Está el de riesgo de renovación o riesgo de reprecio. Es el riesgo que señala la ASI que surge como consecuencia de variaciones adversas en costos y rendimientos al momento de realizar las renovaciones, por lo que tiene que ver con los productos pactados a tasa variable o reajustable, causando un impacto directo en el margen financiero de las entidades. Entonces, el riesgo de reprecio lo vemos generalmente en instrumentos
como, por decirles, cajas de ahorro. La caja de ahorro de Banco Mercantil, donde pongo mis ahorros yo, a la fecha es 2.1%. Creo que ese es el dato, no me acuerdo. Es 2%. Entonces, al final de este mes, puede ser que esa tasa varíe a 1.8%, aunque no podría ser 1.8 porque el decreto del gobierno establece que tiene que ser mínimo 2. Entonces, tendría que ser, el riesgo de reprecio para el banco sería que esa tasa suba a 3% o a 3.5%, que es lo que hacen algunos bancos, porque es una tasa que no está ahí rígida, fija, ni nada, sino que puede ser ajustable a diario inclusive. Entonces, o sea, a cualquier momento puede hacerlo. Ahora, eso no pasa con los DPFs. Los DPFs no están tan sujetos al riesgo de reprecio. Generalmente se pacta un DPF a una tasa definida, como 6%, 7%, 5%, y esos DPFs no van a cambiar de tasa hasta que termine eh, su vida como DPF de aquí a 4 años, a 2 años o el plazo que se haya definido con el banco. Pero bueno, a eso se refieren con riesgo de reprecio. El riesgo de revaluación o desvalorización, por otra parte, es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la incapacidad de trasladar variaciones en tasas de mercado a los productos que mantienen la entidad pactados a tasa fija, causando un impacto directo en el valor patrimonial de la entidad. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de un banco especializado en microfinanzas. El banco que ustedes quieran, puede ser Proden, Fortaleza. Está prestando a una tasa fija de 11% a una serie de agricultores. Entonces, resulta que el día de mañana el gobierno dice, ya no voy a poner restricciones a la tasa, bancos presten a la tasa que ustedes quieran. Entonces, el riesgo de revaluación o desvalorización está en que el banco no va a poder cambiar la tasa de interés que ha puesto en su contrato con esos clientes, ¿verdad? Va a tener que respetar ese 11% a tasa fija que definió por el resto de la vida del crédito. Pero los demás bancos que no prestaron a esos clientes ese día, al día siguiente van a poder prestar a 15%, 13%. El mismo banco podría aplicar el 13%, pero ya va a ser para otros nuevos créditos. Entonces, a eso se refiere con el riesgo de revaluación o desvalorización. En ese caso, estaría perdiendo la entidad porque no puede trasladar esas variaciones de tasas en el mercado a sus productos. ¿Qué más? Tenemos otro concepto de riesgo base o de correlación imperfecta. Ese riesgo surge de la correlación imperfecta entre el ajuste de las tasas de interés entre dos o más índices de tasas, dado que las curvas de tasas que sirven de base no se mueven paralelamente ni en la misma dirección. Es decir, es el riesgo que se origina en el hecho de que las tasas percibidas y las pagadas no siempre se muevan en la misma dirección ni en igual proporción. Eso es indefectible. Todos los bancos tienen un montón de créditos a diferentes tasas de interés y un montón también de captaciones que están a diferentes tasas de interés. Algunas veces captan clientes grandes, recursos de clientes grandes y les dan otro tipo de tasa preferencial que está por encima de la tasa del tarifario, por ejemplo. Entonces, si aplican un análisis de, ¿qué sería? Sensibilidad y quieren modificar sus tasas o las tasas tanto activas como pasivas en igual proporción, no siempre va a subir o va a reaccionar de la misma forma el lado de los activos como el lado de los pasivos. Entonces a eso se refiere con riesgo base o de correlación imperfecta. Vamos a ver un pequeño ejercicio más adelante. En este sentido, ¿qué sería la gestión del riesgo de tasa de interés?
igual que con los demás riesgos que ya han visto, es un proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo de tasa en el marco de un conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas por la entidad para este propósito. Ahora, ¿cómo podemos medir el riesgo de tasa de interés? Tenemos la famosa herramienta que se utiliza, se puede aplicar a casi todo, el valor en riesgo de tasa de interés, que ya conocen, que han aplicado al valor en riesgo de cajas de ahorro. Tienen también el cálculo de la tasa promedio ponderada, que vamos a ver, el cálculo del spread financiero, el cálculo o el análisis de brechas o análisis gap de tasas de interés. Ahora sí, antes de pasar a la parte más interesante de esta clase, sí quisiera que nos demos, porfa, 15 minutos. Necesito 15 minutos de descanso para servirme un café y continuamos, porfa. Son las 15:52. A las 16:05, porfa. Ok, voy a pausar esta grabación. Vayan a prepararse algo de tomar. Ok. Bueno, esto que les voy a mostrar ya es en la práctica cómo se gestiona el riesgo de tasa de interés en, bueno, en la mayor parte de los bancos en donde he podido trabajar yo. Primero, les comentaba que existe el cálculo de la tasa promedio ponderada. Eso corresponde tanto a tasas activas como a tasas pasivas por separado. Ustedes saben que todos los productos de colocación y captación de un banco cuentan con una tasa de interés nominal asignada. Entonces, la tasa promedio ponderada es aquella que nos permite conocer el precio que cobra o paga el banco para fondearse y para colocar cartera, considerando el peso de cada uno de sus créditos, cajas de ahorro, DPFs, etc. Bueno, ¿qué más? Dependiendo del objetivo del análisis, el cálculo de la tasa promedio ponderada puede realizarse de distintas maneras. Entre los métodos más utilizados existen tres, dos y uno que es más cálculo del spread financiero. El primer método es el método simple que considera las tasas de interés nominales. Ya lo vamos a ver. El segundo es el método basado en el estado de resultados. Considera los ingresos y gastos que han generado los activos y pasivos del banco. Y el tercero es el método que aplica la ASFI, que en realidad no es para cálculo de tasa promedio ponderada, sino para el cálculo del spread financiero. Ese toma en cuenta cuentas contables específicas de ingresos y gastos y tiene una fórmula súper larga. Se las voy a compartir. La diferencia entonces entre la tasa activa promedio ponderada, que le vamos a llamar TAP, y la tasa pasiva promedio ponderada o TPPP, nos da como resultado el spread financiero, que es el margen que estaría ganando, o el margen financiero, algunos bancos le llaman, que está ganando esa entidad. Por otra parte, ¿qué es el análisis de gap de tasas de interés? Es un análisis distinto que no necesariamente involucra al cálculo de las tasas promedio ponderadas, sino más bien a un tipo de calce de plazos, pero que distribuye los saldos de cuentas contables en función al periodo en el que se prevé su reprecio. Todos ven la pantalla, ¿verdad? No quiero haber avanzado ya 3 láminas y que no sea así. Sí, se ve. Súper, gracias. Entonces, esta captura es del ejercicio que vamos a ver ahora, de uno de los ejercicios que vamos a ver ahora, que está compuesto por 3 partes, para que aprendan cómo se calcula esa tasa promedio ponderada, el spread financiero y también el análisis gap de tasas de interés.
Vamos a ver. Ya lo tengo abierto acá. Pueden ver mi pantalla, en mi pantalla una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, se ve. Ya, súper. Vamos a llamarle aquí mejor número de DPFs. El método simple, que es el más comúnmente utilizado, parte de primero tener un histórico, o no un histórico, sino un detalle del stock de operaciones, ya sean DPFs, créditos, lo que quieran analizar, pasivos o activos, y el saldo de cada uno de esos créditos o de los DPFs, en este caso para el ejemplo, y la tasa nominal en la que están siendo transados con el banco. Entonces, lo que corresponde hacer aquí es calcular estas dos columnas, que son el ponderador, que no es más que calcular la participación o ponderación, valga la redundancia, de la operación 1 o del DPF que se llama DPF 001 respecto al total de los DPFs para efectos del ejercicio. Entonces, se calcula el ponderador de cada uno de los instrumentos o de las operaciones y también se calcula su tasa promedio ponderada o su tasa ponderada, perdón, antes de la promedio ponderada, multiplicando la tasa nominal por el ponderador. Habiendo calculado eso para cada DPF, lo que podemos hacer es obtener nuestra tasa promedio ponderada de la suma de todas esas tasas individuales ponderadas que hemos calculado. Esa es la tasa promedio ponderada a partir del método simple. Este archivo se los voy a compartir después de terminar la explicación. Este ejercicio vale 0 puntos porque, bueno, es meramente expositivo y es una plantilla, consiste en una plantilla de cálculos, varias plantillas que les pueden servir en algún momento cuando se les requiera trabajar como analistas de riesgo en alguna entidad financiera. Entonces, solo para eso vamos a hacer una excepción. Después, ¿qué más? Tenemos el cálculo del spread financiero, como les decía en la presentación, la diferencia de la tasa activa promedio ponderada y la pasiva promedio ponderada es nuestro spread financiero. Es lo que vendría a ser lo que efectivamente gana el banco. Aquí tienen un cálculo para la tasa promedio ponderada activa y pasiva de todos los activos, no solamente de créditos, tienen de cartera vigente, vencida, inversiones permanentes, todo entra en esta bolsa. También obligaciones con el público. Aquí ya no, para este ejemplo no he considerado DPFs. En realidad vamos a llamarle, porque a este banco no tenía DPFs en esa fecha de corte, entonces aquí sería número de caja de ahorros, como lo había nombrado al principio. Obligaciones con el público por cajas de ahorro. Entonces, el spread termina siendo esa diferencia. ¿Qué más? Eso es por el método simple, el más sencillo. Y luego tenemos el método que no es el difícil, pero le hemos llamado aquí basado en el estado de resultados porque toma en cuenta tanto los saldos contables de balance como ingresos y gastos. Entonces, aquí vaciamos todas las cuentas contables, las 511, 512, productos por disponibilidades, todo lo que percibimos por cartera vigente, también los saldos de balance, valga la redundancia, no sé si se lee bien, aquí está productos devengados y activos y pasivos productivos. Y la forma de cálculo es primero en la columna J tomar el valor de
los ingresos o gastos que ha generado ese activo o pasivo. En el caso de disponibilidades, por ejemplo, han debido ganar 111 bolivianos en el mes por poner sus cajas de ahorro en, qué sé yo, 3 bancos en total. Entonces, eso dividido entre el saldo de disponibilidades es lo que efectivamente han ganado, que es ínfimo respecto a las otras tasas, ¿no? Esto es lo que está ganando el banco por disponibilidades, por cartera vigente está ganando el 13.279 de su saldo de cartera, lo está percibiendo en ingresos financieros de cartera vigente, ingresos financieros de cartera vencida y así. Entonces, ahí tienen las fórmulas. Si quieren replicar el ejercicio con otro banco, lo pueden hacer porque tienen ya la forma de obtener los reportes de la ASFI para poder replicar este ejercicio. Entonces, después de calcular esto, les tocaría actualizar esta tabla de ponderaciones. La ponderación sería de, por si acaso estos son subtotales, algunos montos están aquí como fusionados. Temas de cartera vencida y reprogramada vencida lo he unificado en un solo subtotal. Cartera vigente y cartera reprogramada vigente es casi lo mismo al final en términos financieros. Entonces, en base a esa columna es que se han calculado los ponderadores. ¿Qué más? Entonces, calculemos el ponderador de cada uno de los activos, el ponderador de cada uno de los pasivos también. Sí, esto está un poco raro. Voy a revisar eso de ahí un ratito. Y después calculamos la tasa ponderada, que sería la multiplicación de este ponderado que hemos obtenido de lo que sería, es que no es una tasa, pero es un aproximado, es un proxy de la tasa. Lo voy a poner aquí. Proxy de tasa de interés. De lo que estaría percibiendo el banco por cada uno de los activos o lo que está gastando por cada uno de los pasivos, y así es como obtendría su tasa promedio ponderada por cada una de las cuentas contables. Entonces, lo que obtiene al final es similar al método simple, que es sumar todas esas tasas ponderadas y ya. Aquí hay un error. Esto debería estar tomándolo de acá, parece. Ahora sí. Ahora sí, parece que sí, ya está corregido. Entonces, habiendo efectuado ese cálculo, ya tenemos la tasa activa promedio ponderada y la tasa pasiva promedio ponderada de este banco. Y el spread, que sería 7.08%. ¿Para qué nos sirve conocer el spread? En términos de toma de decisiones, conocer esta información para el banco es útil porque si sabemos que en algunos de estos clientes de cajas de ahorro concentramos bastante recursos captados, entonces podemos evaluar la posibilidad de subirles, ofrecerles una tasa más atractiva, pero no demasiado para que nuestro spread no sea achique demasiado, me dejo entender. Entonces podemos hacer un análisis de sensibilidad aquí, considerando que obligaciones con el público por cajas de ahorro es el único instrumento de esta entidad financiera. Entonces, este es el análisis que se podría hacer, tanto por este lado, utilizando este método, como por el método simple. Yo siempre he utilizado este es muy interesante, pero la verdad es que generalmente no lo usan porque es más complicadito de armar de lo que parece en términos de obtener la data contable y todo. Realmente con un buen macro sí se puede, pero para seguimiento mensual siempre había recomendado yo este otro.
Los dos son igualmente útiles, entonces es para que lo tengan presente. Después les comentaba que ASFI tiene su propia metodología para el cálculo del spread efectivo. Ustedes, si buscan en la página de la ASFI, creo que hay una parte en la que hablan de, a ver, voy a ver si la puedo pillar por aquí. No es que hablan de, sino que hay una que se llama indicadores financieros. No, no está en normativa. Tal vez en boletines estadísticos. Aquí está, fórmulas para indicadores. Me parece que es esta. Entonces, si entramos acá a fórmulas de indicadores, así tiene una serie de indicadores interesantes que podrían servirles para un análisis CAMEL, un benchmark con otros bancos. Entonces, por aquí debe estar el del spread efectivo. Aquí está. Esto más les voy a compartir. Esta fórmula es, como pueden ver, un poquito pesada de armar. Son varias cuentas contables, pero si tienen la información, entonces no debería ser más que reemplazar datos, aplicar la fórmula. Y no es que obtienen una tasa promedio ponderada, pero sí obtienen el spread efectivo según la ASFI, que sería la aplicación de esas fórmulas. Entonces, esto les puede servir para compararse con el resto del sistema financiero y para la toma de decisiones ya toman una de estas herramientas. La que utiliza esto, que es como un modelo de costeo, se asemejaría a un modelo de costeo porque está considerando ingresos y gastos. O pueden tomar el método simple. Entonces, hasta ahí tendríamos la revisión de cálculo de spread financiero y cálculo de tasa promedio ponderada. Si tienen alguna consulta, me pueden preguntar ahora o si quieren esperar al final de la clase. Ok. Bueno, entonces pasamos al ejemplo del análisis de gap o análisis de brechas de tasas de interés. Como les comentaba en la presentación, es muy similar al calce de plazos. Se construye de manera parecida en el sentido de que tienen una banda de 30 días, una de 60, 90 y así hasta más de 720 días, perdón. Y esta tasa ponderada le puse aquí solamente para referencia, no la van a utilizar necesariamente en este análisis, pero es bueno que, que tengan presente cuál es su tasa en la fecha de corte en la que van a hacer su análisis. Este es el saldo contable a fin de mes. ¿Y en qué consiste el análisis gap o calce de tasas? No es más que asignar el saldo de cada uno de los activos y de pasivos a la banda donde correspondería que se realice el reprecio de esos activos o pasivos. En el caso de disponibilidades, por ejemplo, como la mayor parte son cajas de ahorro y cuentas corrientes que debo estar depositando en otros bancos, lo que toca es ponerlo en la banda de 30 días porque, como habíamos visto, la tasa de interés puede variar en cualquier momento. Puede variar a fin de mes o mañana. Entonces, el riesgo de reprecio, que en nuestro caso sería positivo porque somos los clientes de esos bancos, estaría en esa banda. Entonces, para inversiones temporarias lo mismo, porque generalmente tienen vencimiento a 30 días. Se asigna la banda de 30 días. Para cartera vigente no es tanto así. Para cartera vigente
En el caso de esta entidad financiera, la porción más antigua de su cartera, que bueno, era 6.000 millones de bolivianos, entonces 4 millones, 6.000 millones, esto está en miles creo, esto está en miles. Una porción significativa de esta cartera tiene una antigüedad mayor a 2 años. Cuando los créditos tienen una antigüedad mayor a 2 años, se asume ya el riesgo de reprecio, porque si ustedes alguna vez se han prestado de un banco, algún préstamo, casi de cualquier tipo, o de inclusive tarjetas de crédito, si no me equivoco, los primeros 2 años tienen tasa fija y al tercer año empieza a aplicar una tasa variable, es decir, que a la tasa nominal le suman la TRE, por ejemplo, o le suman algún factor que consideren en el contrato. Entonces, el riesgo de reprecio de esos préstamos que ya les tocaría ser sujeto de reprecio está en la banda de 30 días, en la banda de 60 días para los que dentro de 60 días recién van a entrar en esa categoría y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Tenemos un total de activos, por ejemplo, a 30 días de 5 millones de bolivianos versus un total de pasivos de 6 millones de bolivianos, porque resulta que este banco concentra todos sus depósitos en cajas de ahorro. Entonces, el gap de tasas o la brecha va a ser negativa porque no tiene suficiente, o sea, no es que no tiene suficiente, sino que no está calzando la cantidad de activos que tiene con la cantidad de pasivos que tienen. Tiene demasiado concentrado en la banda de 30 días. Si este banco optara por captar en DPFs o qué sé yo, aquí lo que podemos decir, aquí le anoté como decisión alternativa. Lo que yo recomendaría a este banco sería, tengo demasiado captado en cajas de ahorro, voy a solicitar a mis clientes de cajas de ahorro cambiarse a DPFs con un plazo de vencimiento de 60 a 180 días. Entonces, lo que considero es que tengo brechas positivas aquí o gaps positivos de tasa de interés con los que podría trabajar para aumentar mis pasivos en estas brechas o redistribuir mis pasivos en estas fechas y no concentrar tanto aquí porque al final de cuentas lo ideal es que tengas brechas positivas de tasa de interés durante todo el periodo. Para eso sirve la herramienta. No es tan intuitivo como en temas de riesgo de liquidez, pero trata de calzar todo lo que vence o todo lo que tiene reprecio a mis 60 días debería calzar con lo que debo también en el mismo periodo, si me dejo entender. Entonces, por un lado está eso. Ahora, ustedes ya conocen cómo se calcula el valor en riesgo de tasa de interés. A partir de un análisis de la evolución y de la volatilidad de la tasa promedio ponderada de 1 año o de 2 años, tanto de sus tasas activas o de sus tasas pasivas, pueden obtener el VaR de tasa de interés y empezar a jugar con los escenarios alternativos. Seguramente, si el VaR de tasa de interés es 0,12%, y yo digo, bueno, quisiera saber qué pasaría con mi valor en riesgo ya en términos monetarios, si es que decido que mañana mis tasas en general, tanto activas como pasivas, suban 0,10%. Entonces lo que puedo hacer es calcular el VaR de tasa de interés tomando el periodo 1, el periodo 2, que serían aquí meses, bandas mensuales, le voy a poner. Y aplicando la misma fórmula que ya conocen de valor en riesgo por periodo, que sería tomando la raíz cuadrada
del número de periodos. Vamos a conocer hasta cuánto más podría subir esa tasa de 0,10 de aquí a 3 años. De aquí a 3 años sería ya no 0,10, subiría a 0,60%. Entonces, ¿qué significa esto en términos monetarios? No es más que tomar la fórmula del gap de tasas, del gap o la brecha que nos haya salido del análisis de gap, multiplicado por la tasa proyectada y dividida entre 12 meses menos el periodo de análisis. ¿Qué se interpreta acá? En la banda de 30 días, diríamos, en 30 días una variación de 0,10% a las tasas de interés representaría una pérdida por riesgo de tasas de 107 bolivianos. Eso es todo lo que perdería en el mes siguiente. En el siguiente mes me conviene que haya subido esta tasa porque voy a ganar 12 bolivianos, en el siguiente 22, en el siguiente 859 bolivianos. Todo está en función también a este gap que han calculado. Y a la larga, en 3 años, resulta que voy a ganar 592 bolivianos solamente por haber subido en 0,10% mi tasa de interés de, de los productos que más pesan en mi cartera y en mi portafolio, o en mi, ¿cómo se diría esto? En mis fuentes de fondeo. Entonces, de eso se trata esta herramienta. No es, digamos, tan popular porque como no la pide el regulador, entonces no siempre se aplica en las entidades financieras, pero le serviría bastante para hacer un análisis de sensibilidad interesante y tomar decisiones también. A mí en lo personal me parece muy buena herramienta. Hasta ahí habríamos terminado de ver las herramientas de gestión de riesgo de tasa de interés, de riesgo de mercado. Así, les voy a mostrar un ejemplito más de tipo de cambio que vale 0 puntos para que no se queden con la duda de cómo se puede hacer un análisis de estrés al riesgo cambiario. Lo que tenemos, obviamente se puede desglosar mucho más. Por el lado de activos y pasivos tenemos estos montos que son supuestos. Calculamos una brecha entre esos activos y pasivos y pensamos, ok, estos son mis activos en moneda extranjera, perdón, y pasivos en moneda extranjera. Y esta sería la posición cambiaria o brecha. A la fecha estamos con 6.86 como tipo de cambio contable. Entonces, resulta que mi ratio de sensibilidad de balance es 20% y mi capital regulatorio según la ASFI es este monto. Esto es los mismos activos y pasivos expresados en dólares. Y en el escenario 1, para nuestra prueba de estrés, vamos a asumir que el tipo de cambio sube a 7 bolivianos, que no es tan descabellado, considerando que hay mucha presión sobre el tipo de cambio hoy en día. Entonces, asumiendo que el tipo de cambio sube, se devalúa el boliviano, lo que va a pasar es que el ratio de balance va a subir en 0,41% y la brecha o posición cambiaria va a ser 2.000 bolivianos mayor. Nuestro ratio de sensibilidad de balance nos va a mostrar que estamos más expuestos. Pareciera así todavía cumpliendo los límites regulatorios de ASFI. Y también en el escenario 2 podríamos asumir que sube a 7.02 o incluso a 10 bolivianos. Ahí noten que va variando bastante el ratio de sensibilidad de balance de acuerdo al tipo de cambio que le asignemos. Y aquí hay que revisar también que, bueno, la variación es la diferencia, por si acaso. Variación nada más le voy a poner.
hay que calzar esto con la posición cambiaria. No deberíamos concentrar mucho más en posición cambiaria. Posición cambiaria se calcula respecto a patrimonio contable y patrimonio neto, mientras que el ratio de sensibilidad de balance es respecto al capital regulatorio. Entonces, de eso se trataría, chicos. Esta es la parte más, digamos, light y más bonita, porque es más amigable para aplicación en nuestro país, por lo menos, que creo que es una herramienta también interesante que no necesita de un análisis demasiado exhaustivo. Obviamente a esto le tienen que hacer un desagregado, ¿no? Por tipo de pasivo, tipo de activo que van a analizar, pero no sé si tienen alguna duda para que les explique cómo es el examen. ¿Nadie? Bueno. Entonces voy a compartirles estos dos archivos al grupo de WhatsApp. Un ratito. Ok. Ya tienen el ejercicio 5 y 6. Y ahora sí pasaríamos a revisar en qué consiste su evaluación. El examen tiene una duración aproximada de 1 hora a 2. Depende de qué tanto detalle le pongan a las respuestas. Van a ser respuestas abiertas porque creo que es más valorado en una entrevista de trabajo y también en un examen técnico para un puesto de analista de riesgos, conocer y dominar los conceptos, también saber interpretar y describir para qué sirven las herramientas de riesgo, cómo podemos medir cada riesgo cambiario según la normativa. Cada riesgo, perdón, solo el cambiario, el riesgo de tasa, lo de corrida bancaria también. Necesito que me expliquen si es lo mismo que un evento de riesgo de liquidez o bajo qué contexto lo sería. ¿Cómo pueden mitigar el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado? Ya han visto políticas de mitigación, identificación, todas las etapas de gestión de riesgos. Entonces son 15 preguntitas. Y les voy a dejar resolver el examen ya en este resto de la clase y habríamos terminado con el módulo. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Diciendo, las diapositivas del día de hoy lo va a subir. Sí, voy a cargar la presentación en el Moodle también y voy a habilitar el buzón para que puedan responder la pregunta de análisis hasta mañana a las 11 de la noche y con eso ya habríamos terminado. En un ratito más, o sea, voy a prender mi otra computadora porque esta no, parece que no puedo entrar al Moodle. En la otra que se cuelga harto, en esa voy a ingresar y voy a cargar la presentación. Y también la grabación, ¿no? Por si acaso. Ahora, solo quiero que me confirmen si les va a llegar si pueden abrir el link que les acabo de enviar por WhatsApp para que resuelvan el examen. Solo tienen un chance para mandar el examen. O sea, no pueden arrepentirse y tratar de cambiarlo, digamos. Así que tómense su tiempo para revisarlo bien, llenarlo con todo lujo de detalle que quieran, porque se vale 50 puntos de la nota. Sí les llegó, ¿verdad? O sea, pueden abrirlo. Quiero que me confirmen si lo pueden abrir. Sí, se puede abrir, licenciada. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado el curso y que haya sido útil para, bueno, en este caso, incursionar en un área nueva, que es el área de riesgos, que es muy bonita y que es bien importante en todos los bancos.
cualquier cosa, les dejo también mi correo electrónico por si tuvieran alguna consulta futura o algo en lo que yo les pueda ayudar, siempre voy a estar para ustedes. Aquí nomás quieres estar. Sí, ¿no? ¿Ok? No se ve con el brillo. O aquí hasta en el escritorio. Sí. Bueno, Gracias, Lice. gracias a todos ustedes. Entonces, hasta hoy el examen, por favor, no se olviden. No voy a revisar los exámenes que me lleguen mañana, solamente los que lleguen hoy día. Esperaría que no les tome más de un par de horas, una hora, inclusive, si es que ya estudiaron. Y nada, desearles mucho éxito también en el resto de los módulos. Muchas gracias, Licen. Gracias, chicos. Que tengan Gracias, Muchas gracias, licenciada, por... Chao, que les vaya bien. Gracias.